La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en comunicación con Arequipa, Radio San Martín, es la que nos sintonizan por allá, Chimbote, Radio Santo Domingo, Lima, Radio Santa Rosa, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Y también estamos en comunicación con Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio y también a Emetagua en todo el Perú. Estos días hemos tenido algún problema con nuestras apps, pero ya se va a solucionar hoy o mañana, así que no se preocupen. Nos pueden escuchar a través de la página de Radio Santa Rosa, radiosantarosa.com.p, audio en vivo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Muy buenos días, amigos, bienvenidos todos. Me imagino que todos están conmovidos, conmocionados por el audio de San Martín. Los caviares caen, ¿no? Así es el grito. Ayer me mandaban toda clase de memes espantosos, ¿no? En fin, vamos a explicar un poco el contexto de las cosas. Primera cosa, lo que ha hecho el juez San Martín es absolutamente incorrecto. O sea, eso no hay discusión, ¿no es cierto? Se llama utilizar el cargo para obtener, ¿no es cierto?, un favor personal. Y los cargos públicos no pueden utilizarse para obtener favores personales, ¿ok? Ahora, lo que él señala es que él no ha obtenido un favor para sí. Y ese es uno de los temas que vamos a discutir ahora. Y para poder entender la historia, acá tengo un alumno que está mirándome así fijamente, hay que entender qué cosa es una institución en el derecho civil, no penal, que se llama interdicción. Porque ese es todo el tema. Ok, al margen del doctor San Martín, ¿qué es la interdicción? Miren, cuando un menor de edad cumple 18 años, pasa a tener capacidad de goce de sus derechos y capacidad de ejercicio de sus derechos, ¿ok? Antes de los 18 años solo tiene capacidad de goce de sus derechos porque la capacidad de ejercicio la tienen sus padres o tutores. Muy bien. ¿Qué significa tener capacidad de ejercicio? Significa poder contratar, poder casarte, poder votar, poder viajar, poder moverte por el territorio nacional, en fin, disponer de tu vida como tú mejor creas conveniente. De acuerdo a los derechos que te da la Constitución, ¿no? Asociarte, residir en determinado lugar, etc. Hay algunas personas que por sus características personales no pueden tener capacidad de ejercicio una vez que cumplen 18 años. Porque tienen, por ejemplo, graves alteraciones de la conciencia, porque no pueden distinguir el bien del mal, porque efectivamente son inimputables, porque tienen severas discapacidades mentales. Entonces, la ley trata de protegerlos. La interdicción, muy cuestionada, les voy a decir que es un tema muy cuestionado, muy debatido hoy en día, lo que trata es de proteger. La intención de la interdicción civil es proteger. ¿Por qué? Porque una persona sin una capacidad mental suficiente puede vender la casa que heredó de sus padres en 15 soles e irse muy contento a comprar caramelos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para proteger a esa persona se le nombra un curador. Dicen, esta persona tiene la misma capacidad de goce que cualquier menor de edad, pero no tiene capacidad de ejercicio. Es decir, no puede contratar, no se puede casar, no puede votar, no puede fijar libremente su residencia, está bajo la tutela de un curador. Es una situación muy triste para muchas familias. Hay personas que tienen, no sé, un hermano esquizofrénico, por ejemplo, al que hay que ponerle un curador, lamentablemente. Porque muchos tratan, y así debe ser, hoy lo que te dice la modernidad es que hay que integrar a la persona con discapacidad al máximo posible a la vida en sociedad. Y hay familias que hacen un esfuerzo enorme y personas con discapacidades menores se integran perfectamente. Ciegos, sordos, sordomudos,
antes en el Código Civil tenían un tratamiento muy discriminado. Hoy no. Hoy pueden participar en la vida social porque tienen discernimiento. Pero lamentablemente hay personas que no lo tienen. Y familiares suyos o personas terceras se aprovechan de ellas, ¿no es cierto? Entonces, esas personas, ¿no es cierto?, tienen esta protección. Cuando te declaran interdicto, ¿no es cierto?, y tú vendes la casa, esa venta es nula. Entonces, el sapo que se quiso aprovechar, no se va a aprovechar. Cuando te declaran además interdicto y se te declara tu discapacidad permanente, eres finalmente una persona que va a tener una pensión de tu causaviente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pensionistas de la 19990 que tienen hijos solteros discapacitados declarados interdictos? También heredan pensión, porque no hay quien los mantenga. ¿Ok? Entonces tiene una serie de beneficios, aun cuando también tiene el perjuicio de que evidentemente es muy duro para una familia declarar a uno de sus familiares interdictos. Por si acaso, en el Código Civil, que es de 1984, hay una lista larga de razones por las cuales una persona puede ser interdicta. No se aplican. O sea, por pródigo, por ejemplo, una persona que gasta su patrimonio sin medida ni control, sus familiares, su esposa, sus hijos lo pueden declarar pródigo y le quitan la administración de sus bienes. No se hace actualmente. Mal gestor, pero también por toxicomanía, por alcoholismo. O sea, también hay otras razones por las cuales se te puede declarar interdicto. Pero la más común es por una grave alteración de la conciencia que no te permite distinguir del bien del mal. Por razones psiquiátricas, básicamente. Entonces, se presenta normalmente ante el juez, es un procedimiento no contencioso, porque evidentemente nadie está litigando. El juez simplemente tiene que certificar una circunstancia. Entonces se presenta normalmente un peritaje psiquiátrico que da, ¿no es cierto?, un resultado, un diagnóstico, esquizofrenia, algunas otras cosas, y con ese resultado la persona puede ser declarada interdicta y nombrado un curador, que normalmente es un familiar directo, ¿no? Hermano, padre, madre, en fin. Y esa persona va a tener que tomar disposiciones también sobre la residencia, dónde va a vivir, con quién va a vivir, cuáles son sus rentas. Normalmente un curador tiene que hacer inventario de los bienes de la persona que es el curado, la persona que va a estar bajo su tutela. Tiene que hacer un inventario, tiene que rendir cuentas ante el juez. O sea, hay una serie de obligaciones para el curador también. Entonces, es una situación difícil, sí. Compleja para muchas familias y dolorosa, sí. Pero yo siempre he creído que es mucho mejor que a una persona que tiene una grave alteración de conciencia se le proteja a que se le mantenga desprotegido. Sobre todo cuando hay bienes. Si no hay bienes, bueno. Pero si hay bienes y son la única cosa que le han dejado sus padres, por ejemplo, para su sobrevivencia, pasa en algunas familias que dicen, miren, a todos ustedes les hemos dado una carrera, a este niño que ya es grande ya no, pero le estamos dejando la casa a él para que dé esa renta viva. Y ustedes se ocupan, ¿no es cierto?, de declarar un interdicto, etcétera, etcétera. Entonces, el día de mañana que no estemos nosotros, él por lo menos tiene sus necesidades satisfechas y no es una carga para nadie, salvo que se tienen que ocupar de él. Ese es un típico arreglo familiar, ¿no? Y el resto sí, pues nuestros padres nos dieron carrera a todos, mi hermano, hay que apoyarlo. ¿Qué sucede en el caso del señor juez San Martín? No conozco los detalles, pero es evidente que su hermana es una persona que califica para ser declarada interdicta y que está, según lo que he escuchado, a él esperando su pensión justamente a la muerte de sus padres. Claro. Sus padres mueren y a ella le toca, soltera, discapacitada, soltera y discapacitada, heredar la pensión. No te dan el 100% de la pensión, te dan un porcentaje de la pensión. Pero no te la pueden dar si no presentas, ¿no es cierto?, la resolución de interdicción del juez, que debería ser de mero trámite. O sea, presentas el peritaje psiquiátrico, el juez normalmente entrevista a la persona que va a ser declarada interdicta, ve que efectivamente no tiene pues capacidad para decidir por sí misma,
¿no? Y en ese momento no tiene capacidad de juicio y en ese momento nombran al curador, se expide la resolución y con esa resolución inicias todos los trámites en salud, perdón, en la ONP, bueno, también en salud, porque tienes derecho de salud, se has heredado la pensión de tu padre, etcétera. Eso es lo que estaba pidiendo San Martín. La resolución ya había salido. Lo que quería era que se la sacaran. El papelito. El papelito. ¿Ya? Estaba Tráeme el pasando papelito. Hace 3 meses que está atracado el papelito. Presiona pues para que me den mi papelito. Porque mi hermana tiene que recibir la pensión de mis padres. O sea, no hay nada delictivo. A su hermana le tocaba. Es de pleno derecho. O sea, su hermana no ha cometido ningún delito. Porque además es inimputable. No podría cometerlo. ¿Ya? Ella no estaba pidiendo por ella, ¿no es cierto? Porque estaban los hermanos pidiendo por ella, que es lo que normalmente sucede. No solamente San Martín, sino su hermano también. ¿Qué está mal? Que si yo llamo al juzgado y digo, aló, señor juez, ya pues, hace 3 meses que estoy esperando, me tiran el teléfono. ¿No es cierto? Porque yo soy un hijo de vecino que tengo que esperar 6 meses o 1 año a que me den mi papelito. ¿No es cierto? Lo que está mal es que utilices tu posición de poder para que te agilicen, ¿no es cierto?, un papel que miles de peruanos también esperan y que no se lo dan. Por más que no sea, por eso cuando él dice es no contencioso, entiendan que no hay un juicio. En el sentido de una parte demandada y una parte que se No hay defiende. quien se vaya a desfavorecer ni alguien que vaya a afectar. No, al contrario, es una protección que la ley da. Ya, pero eso es necesario señalar en qué contexto se está dando. El domicilio de la hermana, entiendo, o del hermano que iba a ser curador, era en el Callao y por eso el proceso sigue en el Callao. El juez San Martín, entiendo, no es el nombrado curador y no podría serlo, porque me parece que como juez no podría ser curador, creo. Pero sí hay que decir que lo que ha hecho está mal. Ahora, yo he estado revisando si es tráfico de influencias o negociación incompatible, ¿ya? Y en este caso no calza en ninguno de los dos. Porque en el tráfico el elemento constitutivo del tipo es obtener una ventaja, donativo, promesa de donativo para ti. O sea, estás obteniendo las entradas para el mundial, el teléfono para tu hija, ¿no? Estás obteniendo bienes. Eso es tráfico de influencia. Claro, pues. Bueno, también puede ser concusión, ¿eh? Pero en fin. Pero estás obteniendo algo a cambio de algo. Hay un quid pro quo, o sea, yo te doy para que tú me des. En el caso de negociación incompatible, ayer, que yo pensé que por ahí podía ir, o patrocinio ilegal más bien, me dicen que el patrocinio ilegal se hace ante la administración pública, no ante el juzgado. Entonces tampoco calza con el tipo exactamente. Pero en fin, tiene que haber una investigación y el juez que investiga a San Martín, la fiscalía que investiga a San Martín, que puede ser Chávarri o puede ser Chávarri, no, porque en fin, no juega la doctora Ábalos tendrá que calificar si hay tipo o no hay tipo, porque la primera calificación que haces tiene que calificar la conducta. Pero dicho todo esto, lo que ha hecho el señor San Martín está mal, está muy mal, pues. Por más urgido que estés a que tu hermana la declaren interdicta, tienes que esperar. O mandar a tu abogado, o al interesado que puede ser su hermano, al juzgado número tal, y decir, por favor, estamos esperando, porque mi hermana no puede cobrar su pensión, porque estamos esperando ya hace 6 meses, o lo que fuera necesario. Como hacen todos los peruanos, o sea, todos los peruanos, entre los cuales me incluyo. Yo siempre cuento porque tengo un casito en el Poder Judicial, tiene 5 años en primera instancia, hasta ahora no me lo resuelve, ¿no es cierto? Es pesado, acá me dice Carlos Rodríguez, efectivamente, el trámite de dirección es tedioso, y puede demorar fácil 2 años porque los juzgados de familia son una ofensa al Poder Judicial. Pues hasta el más paciente pierde la paciencia ahí. Es verdad, están llenos de trabajo, este es no contencioso, ni siquiera, debería ser pues ya ¿no? De pleno derecho, es simplemente, es un trámite, ¿ya? Cuando es evidente que una persona es, ahora, claro, se presta ¿por qué le interesa tanto que esto pase por un juzgado? Porque nunca falta, ¿no?, los hijos desgraciados que quieren declarar al viejito interdicto, ¿no? No, ya mi papá es inimputable, ¿no? Entonces se están, claro, pues para quitarle todo. Pasa, ¿ya? Entonces ahí es el juez el que interviene y en esta conversación se da cuenta si la persona tiene o no las capacidades y las competencias para distinguir
¿no es cierto?, las cosas, ¿no? Hay personas con Alzheimer, por ejemplo, que las declaran interdictas también. Porque igual viene un sinvergüenza y les hace firmar en una notaría la venta de la casa. Y nadie se enteró. Y cuando muere se presenta, perdón, la casa es mía. No, no, tu papá me la vendió, pero mi papá estaba enfermo. Ah, no sé, acá está su firma. Ahora te piden, creo que un documento de Sí, salud mental, ¿no? pero una persona, no, no, pues porque una persona, perdóname, una persona con Alzheimer, Pero que por edad te piden. no, Ah, se supone que el juez tiene que más o menos saber que puede, que eres, ¿cómo es?, inteligente en el idioma castellano y en plena facultad, en pleno ejercicio de tus facultades. Pero le pueden preguntar, señor, ¿usted cómo se llama tal? Y después uno va así, a ver, ponga su dedo acá, sí, sí, es su huella digital, efectivamente. Ya, ¿va a vender su casa, señor? Sí. Y se va contento. Y le dan una bolsa de caramelos y sale feliz. Es que hay que proteger a la gente mayor también. Entonces, esa institución es una institución de protección. Hay que establecer ahí, digamos, la familia, digamos, tiene que reunirse y tomar una decisión. Y obviamente es difícil porque ustedes se imaginarán que en una familia siempre hay pues pareceres diferentes, si no, no seríamos familias, ¿no? Y hay quienes dicen que eso es una ofensa para mi padre, hay quienes dicen eso no se le puede hacer a mi hermana, qué vergüenza, cómo lo tratan como si fuera un niño cuando nunca lo ha sido, y otros dicen no, pero tenemos que proteger porque si no lo van a dejar en la calle, ¿no? Entonces, sí, pues hay una discusión familiar, sobre todo cuando hay bienes, o como en este caso, por ejemplo, hay una pensión que heredar, que ya los padres han dispuesto para esta señorita que cuando ellos mueran, herede su pensión. Pero si no haces el trámite, no hereda la pensión. Es una tragedia, pero es así nos enteramos que el doctor San Martín tenía una hermana pues con discapacidad, que no tendríamos y por no qué tendría- tener, eso que digo no yo. tendríamos Es por qué algo tener. íntimo, Y es algo familiar. personal. Ujú. Así es, pero lamentablemente al él llamar a este juez corrupto, está pues en boca todo el mundo. ¿Se lo buscó? Lamentablemente se lo buscó. Bueno, vamos a hacer una pausa. Explicado que fuera el tema, han aprendido su lección de interdicción para damis. Ya. Cualquier necesidad de saber más, hay un librito, se llama Código Civil. Mira la cara de esto. Mira. Sí, 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 sí. Ahí está todo. Facilísimo. ¿Ya? Pero yo sé que no te vas a leer los 2000 artículos del Código Civil. No, pues es en la parte, en la primera parte, ¿ya? ¿No? Persona, ¿ya? Familia. Esos libros tienes que leer. Ahí. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa. a una pausa. Y regresamos, por supuesto. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, predicador de la gracia. Santo Domingo de Guzmán, mensajero de Dios, pregón de la verdad. A Santo Domingo se le representa con 3 mitras, que es el tocado con el que cubren la cabeza durante los oficios religiosos los obispos. Estas aluden al ofrecimiento que le hicieron de 3 obispados, pero los rechazó porque quería dedicarse a los pobres. Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, padre y maestro. Santo Domingo de
Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 23 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Para nuestros oyentes que nos están reclamando las apps, mañana se responden las apps, así que paciencia, pero pueden seguirnos a través de la página web de Radio Santa Rosa, radiosantarosa.com.p, audio en vivo, ahí estamos. Y también el programa es colgado, está en el Face, el programa es colgado en un YouTube, en los canales tanto de Sodonco como de Radio Santa Rosa, así es que estamos comunicados. Rosa María. Hay varias personas que me dicen, el juez San Martín está exigiendo una resolución. No, la resolución ya existía. Lo que estaba pidiendo es que se pasen partes a registro. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que tú tienes tu resolución, el juez pasa esa resolución al registro personal, en registros públicos. Hay un registro personal, justamente para personas que tienen medidas limitativas de derechos, como es la interdicción. Con esa resolución y esa inscripción en registros, haces todos tus trámites. Y la jueza no pasaba los partes. Es realmente un cuaderno de cargos con una resolución ya emitida. Es una pesadez, sí, pero ¿qué es lo que normalmente hace una persona común y corriente? Va todos los días al juzgado. Doctora, ¿puede pasar los partes a registro? Ya, hijito. Doctora, ¿puede pasar los partes a registro? Ya, pues, hijito. Doctor, ya la 37 veces pasan los partes a registro. Porque así funciona en el Perú. Es tediosísimo. Porque además, como no hay nada complicado, ni contencioso, ni siquiera le dan importancia. Cuando para las personas comunes y corrientes, claro que es importante, porque se trata de tu pensión, o de tu salud, o de que te atiendan en el seguro social, etcétera, de que obtengas una serie de beneficios que te corresponden, ¿no es cierto? Pero en fin, esa es la situación. ¿Qué más? ¿De qué más vamos a hablar hoy día? Hoy día va a venir más adelante en el programa Marisa Glave para hablar de lo que está sucediendo en el Congreso, pero yo había traído otro temita, que lo voy a tocar más tarde, porque vamos a hablar de sexo en una radio pastoral. ¡Uy! Me dejo así, se despertó. Sexo. A ver, miren. Antes de ahí, aparecieron todos, miren, salieron todos corriendo. Vamos a hablar ¿acá? ¿En esta radio pastoral? Sí, despiértense, vamos a hablar de sexo. A ver, vamos a hablar de algo que no pasa acá, pues en Radio Santa Rosa, obviamente, de acoso sexual laboral. ¿A propósito de qué? Esto no viene de la nada. Vienen de unos audios que hemos escuchado del juez Walter Ríos. Audios que se emitieron el domingo en la noche en el programa Punto Final, donde es evidente que el doctor Walter Ríos solicita favores sexuales, ¿no es cierto? O a más de una mujer, porque por lo menos se escuchan dos voces, ¿no es cierto? A una le pide a Miraflores y la otra le dice: no, Walter, ya no, como dice, por favor, ¿no? Y a otra le ofrece efectivamente una encargatura que después tiene que anular porque por su salud, le decía, por tu salud, mamita, mejor la anulamos porque ya todo el mundo se ha enterado, ¿no? Y cuando el secretario, el asesor le iba a llevar los papeles de la encargatura para que lo firme a una ceremonia pública, él le decía, no, ahí no, hermano, porque está mi mujer, ¿eh? Ni hablar. Entonces, es momento. A raíz de esto, algunas personas me escribieron, porque yo puse un tuit sobre el tema, y me dijeron que la culpa la tenía la mujer. Que es normal, ¿no? La culpa siempre la tiene la mujer, porque ¿para qué se presta, pues? Y a mí me pareció interesante buscar las normas sobre el tema, para que ustedes tengan una idea, sobre todo todas las señoritas que trabajan acá, y señoras, de qué estamos hablando cuando hay hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Hay una ley, sí, viejaza, es de la época de Toledo, del 2003. La ley 27942, ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Es una ley que no solamente abarca el centro de trabajo, sino también las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, es decir, todas aquellas instituciones dentro de la administración pública donde hay relaciones jerárquicas también. Esto abarca el sector público y el sector privado. O sea, comprende toda la amplitud del trabajo, ¿no es cierto? Todos los centros de trabajo, todas las instituciones educativas y, como reitero, instituciones policiales y militares.
Ahora, cuando hablamos de hostigamiento, de acuerdo a la ley, en el Perú, porque en otras partes es diferente, pero en el Perú, ¿de qué estamos hablando? Y vamos a leer la definición. El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista, no deseada o realizada, o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. El elemento central aquí es ¿cuál? La relación de jerarquía y el rechazo a esta intimidación. Pero el artículo 5 es el que nos da los elementos constitutivos del hostigamiento sexual. Y miren ustedes qué interesante la palabra que se usa. Para que se configure el hostigamiento sexual debe presentarse alguno de los elementos constitutivos siguientes. A. El sometimiento a los actos de hostigamiento sexual es la condición a través de la cual la víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole. ¿Qué sucede acá? La palabra es sometimiento. Es decir, puede no haber consentimiento. Yo no quiero, pero hay sometimiento. Porque si no me someto, no obtengo lo que necesito, que es que no me boten del trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando una mujer tiene relaciones sexuales con su jefe porque él se lo ha pedido y ella internamente no está consintiendo, pero se está sometiendo, ahí hay hostigamiento sexual clarísimo. Son dos conductas muy diferentes. Ayer mucha gente me escribía, bueno, ella quiso, pues. No lo sabemos, porque primero nadie le ha preguntado. Ella se somete. ¿Por qué? A ver, ¿y por qué se somete? Porque ella pues quiere una ventaja. No, porque estamos en una estructura machista y patriarcal, donde si no te sometes, los daños que vas a recibir son gravísimos. Te quedas sin trabajo, no puedes mantener a tu familia se queda sin un ingreso con el que cuentan todos los meses, no vas a lograr conseguir otro trabajo, no vas a avanzar dentro de tu carrera, vas a ser marcada. ¿Ok? Y también, por supuesto, la ley contempla la situación inversa, aquella en la cual la víctima rechaza los actos de hostigamiento e inmediatamente se toman decisiones que afectan a la víctima en cuanto a su situación laboral, su situación educativa, policial, militar, sus ascensos, etc. O sea, tanto el sometimiento como el rechazo, ¿no es cierto?, ambos están contemplados en la ley de hostigamiento sexual. Porque no basta con decir, si ella quiso, ahí no pasó nada. No. Si ella quiso sin consentimiento. Se sometió. Y se sometió por una relación de poder. Por eso el elemento jerárquico es central. ¿Tenía el juez Ríos poder? Era el presidente de la corte. ¿Cómo no iba a tener poder? Tenía todo el poder. Tan es así que el anterior presidente de la corte, el señor Inostroza, también había sometido a la misma víctima, y se lo dice ella. Y lo sabía el señor Ríos también, ¿eh? Aparentemente. Porque Ahora, dice, de repente, sí, lo sé. Sí, lo sé, Sí, lo dice. sé. Claro, pero de repente se enteró después, dijo, uy, me cuadré en el garaje equivocado. ¿Ya? O sea, ups. ¿Ya? Pero, digamos, lo que estoy diciendo es que en el caso de muchas mujeres en el sistema judicial, tienen que someterse a este tipo de prácticas para no ser expulsadas del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la sanción para el juez? Inmediatamente tiene que haber una investigación. ¿Qué dicen las normas laborales? Que esto es una norma laboral. Lo siguiente, el reglamento interno de trabajo de cada
unidad de trabajo que hay en este país, pública o privada, que tiene que tener un reglamento interno de trabajo, se tienen que incorporar, ¿no es cierto?, las disposiciones de esta ley. Si es un reglamento muy antiguo, se hace por separado normalmente un cuerpo adjunto, un anexo sobre este tema. Reglamento de trabajo nuevo están, y en ese reglamento de trabajo se establece un procedimiento de investigación. Una vez concluido el procedimiento de investigación, escuchadas las partes, etc., si se llega al convencimiento de que esta persona ha acosado sexualmente, aunque sea solo verbalmente, a una víctima, es inmediatamente causal de despido. Obviamente, la víctima no va a ser despedida, aun cuando se haya sometido, porque es una condición de sometimiento, ¿entienden? No de consentimiento. Una cosa es sometimiento, otra cosa es consentimiento. Les dejo ese pensamiento. ¿Nadie lo has entendido? Ya. O sea, hay situaciones en las cuales las personas se someten, no consienten. En inspectores, dentro de ellas, no están de acuerdo con lo que están haciendo. No están consintiendo. Muy diferente es que tú consientas. Y sí, pues efectivamente te enamores de tu jefe, ¿no es cierto? Y él te haga falsas promesas, te diga que va a dejar a su mujer y se va a casar contigo, y tú le creas y estés enamoradísima. Esa es otra historia. Eso no es hostigamiento sexual. Ahí hay pleno consentimiento. Pleno, absoluto y total, no hay discusión. Para eso es la investigación. Pero muy distinto es el someterse, el llamar a una mujer, pedirle que vaya a Miraflores y ya te diga, doctor, por favor, hoy no. Ya pues, ¿qué más les puedo decir? Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper.
Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, estamos en comunicación a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD, celebrando sus 15 años en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. Además también está Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, a quienes saludamos y nos informan que están con fuertes heladas y están muy preocupados. Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua en todo el Perú, y estos días escúchenos por la página web de Radio Santa Rosa, señal en vivo. Claro. Mañana tenemos las apps. Me están mandando algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, un ejemplo gráfico para la audiencia, me dice David Martín Grado, serían las películas sobre el holocausto judío y el sometimiento a manos de los nazis. O sea, se dejaban golpear, desnudar. ¿Por qué? Porque si no los mataban, pues. No había consentimiento de su parte para que los maltrataran de esa manera, pero se estaban jugando la vida. Entonces, muchas veces, una mujer, igual en una relación de pareja, mujeres con maestrías, mujeres educadas, aceptan por los hijos, por la sociedad, por la vergüenza, muchas cosas que no deberían aceptar. Pero eso no es consentimiento, eso es sometimiento, que es diferente. Y el sometimiento está en nuestra sociedad muy marcado porque tenemos una sociedad patriarcal, donde se normaliza que la subordinada se someta a lo que le manda el superior jerárquico. Y lamentablemente les puedo decir que en las Fuerzas Armadas y Policiales ese es uno de los problemas más graves y más sancionados por sus reglamentos internos. Porque no es poca cosa. Tienes el poder, ¿no es cierto? ¿Qué más? Preguntan si el hecho ocurrió, Rocío nos pregunta, si el hecho ocurrió hace años atrás, 2 años atrás, ¿actualmente podría ser la denuncia? Si las dos partes, o sea, si ella y el superior jerárquico siguen trabajando en el mismo lugar, por supuesto. Ahora, acuérdense que no es un proceso fácil, hay que presentar pues pruebas, testigos, si usted tiene correos electrónicos, tiene WhatsApps, tiene llamadas grabadas donde la incitan, le insisten, tiene los ingresos a un motel donde la llevaron, o sea, si tiene toda esa documentación y la presenta a su empleador y su empleador no hace nada, usted se puede ir tranquilamente al Ministerio de Trabajo y lograr no solamente una sanción para el empleador, sino que despidan a ese superior jerárquico. De todas maneras, porque además se presume que si usted permanece en el mismo ambiente de trabajo, hay una situación de hostilidad permanente. Usted sabe durante todo ese tiempo que o se somete a los deseos de este hombre o puede perder lo que tiene. Entonces es una situación, yo diría, de continuo hostigamiento. No ha terminado y no va a terminar mientras sigas ahí. ¿Qué recomendarías, nos dice Omar, a mujeres y hombres que están siendo sometidos a este chantaje laboral? Denunciar inmediatamente. Es que, miren, el Papa lo acaba de decir hace un instante en el comercial, que me ha gustado mucho. Acá nos auspicia el Papa, pues nadie más, ¿no? No se combate la corrupción desde el silencio. Si te quedas callada, no va a pasar nada. Si hablas, pueden pasar cosas malas, sí es verdad. Puede ser que nadie te crea. Puede ser que te digan que eres una loquita, una conflictiva, ¿no? Un loco. Son muy raros los casos, yo no conozco, por lo menos no he visto en estas llamadas telefónicas de un juez, ¿no? De nivel de menor jerarquía, a la cual, ¿no es cierto?, una jueza suprema lo llama y le diga: papito, te espero en Miraflores. No he visto, ¿no es cierto? No, eso no he visto. Y ustedes dirán: no, si hay casos, deben haber, pero son los menos, pues, ¿no? O sea, la superior jerárquica mujer no anda acosando sexualmente a los inferiores jerárquicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, con mucha prudencia y a pesar de todo el miedo que una persona pueda tener, tratar de acumular toda la prueba posible. Toda la prueba. Guarden los correos electrónicos, guarden los WhatsApps, impriman todo, hagan un file bien hecho y se lo presentan al empleador. Si pueden tener testigos, mejor también, porque siempre hay un testigo. Alguien que escuchó, alguien que estuvo ahí, alguien que estuvo cerca.
¿no es cierto? En fin, todos los avances que puede tener una persona, ¿no? Y que pueden ser realmente una pesadilla para muchas mujeres, ¿eh? Denise nos cuenta de un caso que pasó en el Hospital Carreón, pasa a veces con practicantes. Por supuesto, por supuesto. Es lamentablemente también, entre médicos también. O sea, siempre es la chica nueva que entra. Hemos tenido el caso de la Universidad Católica, que se ha ventilado públicamente, por eso lo puedo decir, en el cual la universidad tuvo que responder a un caso de violación de un abogado con una practicante. Y se ha demorado 13 años el proceso en el Poder Judicial. Entonces, aunque a ese estudio que ya no existe jamás se volvió a mandar un practicante, es decir, el empleador toma medidas, el centro educativo toma medidas, ¿no es cierto? Si tú sabes que en determinado hospital a las doctoras jóvenes que están haciendo su internado, ¿no es cierto?, las acosan sexualmente, no mandas pues más doctoras jóvenes a su hospital. Punto. O sea, hay que tomar medidas. Y las mismas mujeres tenemos que empoderarnos y denunciar. Puede ser que pierdas un trabajo, pero no vas a perder tu dignidad y además vas a salvar a montones de mujeres que vienen detrás tuyo. Rocío hace una repregunta. Dice ya no trabaja ahí, pero tiene pruebas. ¿Podría hacer la denuncia? Depende de lo que quiera obtener. O sea, ella puede, digamos, a ver. Y hay tres escenarios. Uno es el escenario laboral, en el cual tú lo que estás pidiendo es que al acosador lo saquen del trabajo, ¿no es cierto? Para que tú puedas vivir en un ambiente laboral sano, donde tú puedas crecer, donde puedas trabajar en paz. Entonces, que es a tu acosador que lo despidan. El segundo es la reparación civil. Señor, yo he sido severamente dañada por esta persona. Perdí mi trabajo, perdí mi tiempo, perdí mi dignidad, estoy en un tratamiento psicológico, tengo daño moral. Eso se va por la vía civil. Cuesta mucho probarlo, pero también se puede ir por la vía civil. Y finalmente tienes la vía penal de la violación. Porque donde no hay consentimiento, hay violación. Así de claro, aun cuando haya sometimiento. Aun cuando haya sometimiento. Eso es lo que no entiende mucha gente sobre... Es que la chica no gritó porque está salvando su vida. Eso se llama sometimiento, no se llama consentimiento. Son dos palabras distintas, quieren decir cosas muy diferentes. Depende de lo que ella quiera encontrar. Depende de lo que está buscando, ¿no? Vicente o Vincent nos dice, si la mujer no denuncia, hasta niega qué hacer, no entiendo la pregunta, los vecinos, la policía ya vino y se fue. No, lo que pasa es que a veces sucede, y es verdad, en casos de violencia doméstica, en la que los vecinos escuchan gritos, escuchan, bueno, obviamente un conato pues ahí de feminicidio, ¿no? Y llaman al serenajo, a la policía. La policía llega y la esposa dice, no pasa nada, está todo bien, ¿no? Entonces ahí es muy difícil intervenir. Muy difícil, porque sin la víctima es imposible seguir de oficio una persecución contra un perpetrador porque no tienes la víctima, que es el eje principal, ¿no? Digamos, de la acusación contra ese violentador. Por eso es que las mujeres tienen que denunciar. Tenemos que animarlas todo el tiempo a denunciarlas. Y también al acoso sexual laboral, que es más frecuente de lo que creemos. Hemos visto estos audios. Jueces. El señor Ríos aspiraba a ser juez supremo. Habla de otro juez supremo que ya había hecho lo mismo. Le quitan la encargatura para que, ya, por tu salud, le dice, por tu salud, mamita. ¿Tu salud? Por tu salud, le dice, no, porque tú eres un sinvergüenza, que es otra cosa, por tu salud, ¿no? En fin. Ahora, acá me dicen que es verdad que en el Ministerio de Trabajo hay muchos casos de hostigamiento sexual, al igual que la mujer violada, no se resuelven bien, terminan en conciliación, al hostigador paga dinero, la mujer pierde su trabajo y falta mucho enfoque de género en el Ministerio de Trabajo. Carlos Rodríguez nos advierte. Porque no se trata para la mujer de perder su trabajo y obtener una cantidad de dinero vía la conciliación. De lo que se trata es de mantener su trabajo y que al hostigador lo voten. Ahora, ¿qué pasa cuando el hostigador pues es el propietario, es el dueño, es el socio principal? Ese es un problema grave. La Ayla Z
Nos dice, el caso de Alan García y Vanessa Saba en Canal 7 sería sometimiento o un típico caso de arribismo. Y el de Lady No, Bardales perdón, y Toledo. para ahí. Ya, eso se llama chisme. Las personas que han sido mencionadas no No tienen hay ninguna ninguna prueba de lo Sí. que se acaba de decir. Para ahí, porque esa es vida privada de personas ajenas. Eso se llama chismes. ¿Cuántas víctimas habrá en la administración pública? Muchísimas, pues, porque le digo, donde haya una relación jerárquica, y además, imagínense ustedes, si esto pasa en Lima, ¿ustedes se imaginan lo que es el interior del país? O sea, piensen en el interior del país donde las dificultades... A ver, la falta de oportunidades para una mujer es mucho más grande que la falta de oportunidades para un hombre, sobre todo en carreras profesionales. Le cuesta mucho a una mujer entrar a una universidad, terminar una carrera profesional, encontrar un trabajo en el mercado, mantener ese trabajo. Mucho más que un hombre. Por eso lo que nosotros pedimos es igualdad de oportunidades. Entonces, en una situación en la cual tú sabes que si no te sometes van a contratar a otro hombre para reemplazarte y te vas a quedar sin ninguna posibilidad de empleo y ya tienes un par de hijos que mantener, ¿qué cosa vas a hacer? Estás entre la espada y la pared. Tienes que someterte, porque así es, pues. Esas son las reglas del juego. Así son las cosas acá. Entonces, eso lo tenemos que, digamos, sacar de nuestras cabezas y dejar de decir que la mujer tiene la culpa porque ella aceptó. Ella no aceptó, se sometió, que es diferente. Yo creo que es bien importante la palabra colocada en la ley de sometimiento. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Nos escriben mucho de Puno, Rosa María. Parece que se han intensificado las heladas estos días. Sí. Están pidiendo ayuda para con respecto al tema del friaje, no solo frazadas, sino protección que tiene que alcanzar a las viviendas, alimentación, Así salud es. para las Vamos a personas. decir algo en nombre del Senami, que siempre ahora, pobres, ¿no? Como ya no pueden hacer publicidad en medios de comunicación, nos mandan por Twitter algunas cosas para desasnarnos, ¿ya? Cuando hablamos de friaje, hablamos de la selva, nada más. El friaje no ocurre en la sierra peruana. En la sierra peruana ocurren heladas y nevada. O sea, hay nieve y hielo. El friaje es un fenómeno que ocurre unas 6 o 7 veces al año y que una masa de aire fría entra a la selva peruana y baja dramáticamente la temperatura. Ahora, claro, estamos hablando de que baja a, no sé, pues, de entre 15 y 20 grados para zonas que tienen 30 grados. Entonces, claro, eso es espantoso. La nevada es diferente. Yo creo que todas las organizaciones religiosas están trabajando, por lo menos desde el punto de vista pastoral, en tratar de llevar la mayor cantidad de ayuda posible. Y ya está con nosotros Marisa Glave. He hablado sin parar durante 50 minutos. Siento, Rosa María. No, yo no quedé a las 8. 8:30. Sí, perdón, mil disculpas. Ahora Sí, soy sí, congresista sí. muy importante. No, pues. no, Rosa María, pero creo que hay un problema serio con el transporte en Lima, pero ¡Ay! hoy día sí, no... Hay que No había manera. Yo tengo- En un momento dejé simplemente nada, respirar. No, sí, A ver, no, se no, llega, no, sí. todo tranquilidad. Si usted está atrapado en el tráfico, Sí. relájese. Porque no va a ser nada va a hacer que llegue más rápido. Ahora, yo tengo mis rutas secretas, pero no las comparto, ¿ah? Porque después todos se van por ahí. ¿Ya? Yo tengo mi camino. Solidaridad, Rosa María. ¿no? Bueno, fuera del aire, te voy a compartir. Ya. Ahora, estábamos hablando de varios temas vinculados a la corrupción y tenemos ya los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República, los que presentó el presidente. Sí, no, ¿eh? ¿Cómo que sí, no? Para la parte de reforma de justicia, sí. Ya. Han presentado Sí, 7 proyectos. exacto. De los cuales 3, creo que desde mi despacho al menos, estamos mirando con mucha, atención porque nos parece muy positivo. La reforma de OCMA y la reforma de control del Ministerio Público nos parece fundamental. En realidad, básicamente es sacarlo de ellos, es decir, Otorongo no come Otorongo, más o menos la misma, ¿no es cierto? Entonces, jueces no van a sancionar a jueces, fiscales no van a sancionar a fiscales. Entonces, la idea de sacarlo y hacerlo a través de concurso público, la verdad nos parece saludable, es una muy buena iniciativa. Y la idea de crear el sistema anticorrupción en Ministerio Público también, porque hoy
lo que estamos viendo en esta especie de tensión entre los fiscales vinculados al caso Lavajato, por ejemplo, tiene que ver con que en realidad depende de la voluntad del ministro, del fiscal de la Nación. Entonces, mientras eso esté así, el tema es delicado. Entonces, esos 3 nos han gustado, hay otros 4 más que están en revisión. Pero para el referéndum solo se ha mandado aún 1. Solo se ha mandado el del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que requiere modificación constitucional, y sigue sin mandarse la bicameralidad y sigue sin mandarse el tema de la no reelección. Ahora, yo imagino que lo van a mandar en estos días, pero mi pregunta es, ¿por qué no se hace un pleno? Uno nomás, se exonera de trámite de comisiones, ¿no es cierto? Y se dice, bueno, ya todos hemos leído los proyectos, los votamos, se necesitan 66 votos para el referéndum, se sacan los 66 votos y nos vamos al referéndum y comenzamos a discutir el referéndum nuevamente. Hay temas del referéndum en los que podemos discrepar. O sea, yo sí creo en la reelección de congresistas, me odia toda mi audiencia cuando digo eso, pero yo creo que la audiencia castiga ya, y castiga duro, y castiga bien, ¿no? Bien castigados. Y hay algunos que me gustaría que nunca regresen, pero no depende de mí, depende de la votación popular. Y la bicameralidad como está propuesta no es viable porque con el mismo número de congresistas estamos subrepresentados, no tiene sentido. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que hay temas para debatir, por supuesto, y hay un debate público, nacional, ¿no? En discusiones sobre el tema. Pero si queremos hacerlo más o menos rápido para este año, tiene que hacerse pues un pleno para eso, como se hizo. Mira qué bien resultó la legislatura extraordinaria. Solo para discutir la remoción del CNM. 119 votos, se acabó el asunto. Que te mandaba yo ahí. Sí, ¿Cómo resolvemos? A favor, todos a favor, ya está. A ver, Rosa María, yo separaría 2 cosas. Insisto, el presidente ha mandado 8 proyectos de ley, de los cuales solo 1 tiene que ver con el referéndum. Claro. Los otros 7 no. Yo sí creo que sería un error que la práctica hacia el tema de reforma del sistema de administración de justicia sea liberamos de trámite de comisiones y va a un pleno extraordinario. Porque en este caso sí estamos hablando más bien de temas que merecen un mayor debate, una mayor discusión, precisar, afinar y además no abonar a la práctica fujimorista que nosotros hemos denunciado, que nos parece un error grave, de las veces que han pretendido, por ejemplo, exonerar de trámite de comisión la discusión de cómo funciona la colaboración eficaz, por ejemplo, porque resulta que es urgente y pimban, te la ponen directamente ahí y no hay quien, ni Dios que pueda hacer una revisión mínima en ese momento y ya no te queda de otra que bloquear. Y entonces en ese momento lo que tienes tú son proyectos suspendidos y atorados en el tiempo. Entonces, los 7 proyectos vinculados a la reforma, sí me parece una buena idea la que ha planteado el congresista del Castillo, que es que si hay algunos temas que tienen que ver con Constitución, la Comisión de Justicia sesione en paralelo, o sea, de manera conjunta con Constitución, en una sesión maratónica, si se quiere, de la Comisión, donde se citan las distintas entidades y avanzamos lo más rápido posible. Lo de referéndum, ahí sí más bien no, ahí sí yo creo que tienes razón. Ahí habría que recibirlo y simplemente hacer la votación necesaria que permita que esto vaya a consulta. Claro, porque se devuelve al pueblo. O sea, sí, porque ahí sí, como literalmente quien va a definir es la ciudadanía, entonces ahí el Congreso lo único que tiene que hacer es dar trámite para que la ciudadanía decida. Claro. Y la ciudadanía verá. Y cómo se resuelve. Le sugeriría al presidente que aún no manda lo de bicameralidad, que la pregunta al referéndum sea bicameralidad, sí o no. Punto. Y luego podamos discutir con calma y con cabeza fría cómo hacemos esa bicameralidad. Porque en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que si hoy simplemente como tenemos el Parlamento es como resolvemos la bicameralidad, en realidad no vamos a resolver. O sea, vamos a seguir entrampándonos en un problema de representatividad que tiene el Parlamento, que no es algo que necesite ir al referéndum. Lo que tiene que ir al referéndum es, ¿queremos 2 cámaras o no? Y esa es la pregunta. Y después se resolverá en un debate un poco más calmado cómo implementas la decisión del sí o cómo mantienes la decisión del no. Si la ciudadanía dice no, no queremos, bueno, no se quiere, pues la población no quiere y entonces hay que seguir viendo cómo mantienes una sola cámara y la mejoras. Porque hoy por hoy tenemos un problema serio en la operación de esta sola cámara que necesita reformarse. Tal vez la gente, si tú le dijeras que vas a congelar el presupuesto del Congreso, de 700 millones, que es altísimo, por ejemplo, por los próximos 10 años. Y que con eso puedes aumentar el número y además hacer 2 cámaras, yo creo que sería una manera sana de decir bicameralidad sí o no, manteniendo su presupuesto. Bueno, esa puede ser la pregunta. Claro. Porque en realidad creo que el molestia de la gente es el costo, ¿no? Y entonces, y tienen razón. Entonces, tú podrías sin ningún... Bueno, si acabamos de ver, por ejemplo, que la solución que ha encontrado el señor Salaverry al problema de las gollerías de la mesa directiva es que ahora van a pasar
la gasolina a los bomberos. Que no le corresponde, además, mira, malversación de fondos. yo sinceramente la bomba de Roma hay que apoyarla, porque la verdad es que está en una situación terrible. El otro día el jefe del cuerpo de bomberos ha pedido que casi que se declare en emergencia la situación del cuerpo, pero no lo resuelve una decisión así como la del Congreso. Lo que más bien muestra es que tenemos recursos que están mal utilizados dentro del Parlamento y que pueden racionalizarse. Es más grave que eso, es malversación de fondos. Parece que nadie le ha informado al congresista Salaverry. Él no puede disponer de una partida asignada para un gasto para asignársela a otra entidad del Estado. Eso es malversación de fondos. Es como el señor, ¿se acuerdan? Waldo en Ancash, que le iba a regalar 500 soles a cada familia. Y eso 700, es malversación, ¿no? 700, eso es malversación de fondos. No se ha enterado. Él no es el dueño de la plata que le entrega el Estado para disponerla de regalo a quien le provoque, por más noble que sea el fin. ¿Ya? No es así. Se revierte al Tesoro Público, el Tesoro Público decide a quién se la da. Pero eso es grave, y que eso que no lo sepas que es abogado me parece más grave todavía, porque es demagógico. Claro que pobrecito los bomberos, suena muy bien, pero eso es demagogia. Y malversación de fondos. El tema, digamos, en todo caso, el que quiero llevar esto es que lo que queda claro es que tenemos un conjunto de recursos que pueden reorganizarse, que podrían permitir la generación de 2 cámaras y no necesariamente el aumento del presupuesto. Y eso es lo que nos permitiría a nosotros avanzar en una mejora de la legislación. Ahora, a ver, esta es una pregunta complicada porque es una pregunta política. ¿Qué tanta voluntad hay del fujimorismo de acelerar este proceso para que podamos avanzar? Porque hasta donde yo veo, los vínculos de la corrupción con el fujimorismo en esta escena judicial son enormes. O sea, la señora acá, la casación y todo lo demás. Y puede ser que a un grupo de políticos no conviene en absoluto esta reforma y van a hacer todo lo posible para petardearla. O sea, claro, hay por eso nuevamente separar los temas, porque el presidente no ha sometido la reforma a referéndum. El presidente está planteando unas líneas de reforma al Parlamento que habrá que debatir. Las que son para... Entonces, que hay que ver cómo logramos, enfrentar de la manera más sana posible este debate. Si eso es posible. La verdad, no quiero perder la fe. Supongamos que el fujimorismo decide que la OCMA tiene que seguir igualita, pues. Por ejemplo, si el fujimorismo decide una cosa así, yo creo que ahí tenemos 3 cosas que hacer. Una primera es, si ellos deciden por ese camino, ojalá, y ahí sí le hablo a Peruanos por el Cambio, a Alianza para el Progreso, que suelen ser al partido aprista, quienes terminan votando con el fujimorismo, que no pues ocurra otra vez que solo el Nuevo Perú, o solo el Nuevo Perú y el Frente Amplio, o solo el Nuevo Perú, el Frente Amplio y Acción Popular votamos en contra, y que luego todos los demás votan con el fujimorismo, porque uno de los problemas que tenemos es que necesitamos que este tipo de temas de reforma estructural, como por ejemplo, que la OCMA no quede como está. Mira, hoy día está llegando a Lima Arlet Contreras. Está viniendo porque va a hacer un anuncio hoy día a las 11 de la mañana vinculado a su caso. Su caso es complejísimo, porque no puede ser que siga 3 años sin justicia. Pero es emblemático. Claro, o sea, es un caso emblemático de una mujer agredida que hasta ahora no tiene justicia. Porque no la pueden juzgar en Ayacucho, porque increíble. La Corte Superior de Ayacucho es como la del Callao. No va a encontrar justicia ahí nunca, hasta que no le muevan el caso a Lima. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Ella viene denunciando esto desde hace 3 años. Ha intentado ir a OCMA, ha intentado ir a distintos lugares para pedir sanciones. No pasa nada. La última decisión de la sala fue remover al fiscal. Sí. Rosa María, una barbaridad. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Ella viene hoy día, 11 de la mañana, va a hacer un anuncio, pero lo que ella, por ejemplo, muestra es cómo una ciudadana que ha sido agredida brutalmente por un delincuente, porque es un delincuente que le intentó violar y le intentó matar, ¿no es cierto? Porque hay tentativa de feminicidio y tentativa de violación, que todos nosotros vimos, no puede acceder a justicia. Entonces, y no está peleándose contra un político, ni está peleándose contra un narcotraficante, pero está peleándose contra el hijo de una persona muy poderosa en Ayacucho. Y que tiene influencias. Y que tiene influencias por todas partes. Entonces, tenemos ahí un problema gravísimo. Entonces, ese tipo de cosas requieren una solución. ¿Para qué? Para que la justicia llegue a la gente en el cotidiano. Entonces, si el fujimorismo bloquea, las fuerzas democráticas, espero, lo dejemos solo, porque si acá hay otras fuerzas que lo apañan, entonces que la ciudadanía sepa que no es solo el fujimorismo, que acá tiene un conjunto de cómplices que le permiten hacer las cosas. 2, la ciudadanía tiene que estar alerta. A mí me ha gustado la decisión de las feministas, de las organizaciones de mujeres, que hacen el 11 una movilización.
Entonces, este 11 de agosto, esa movilización es una movilización que tiene todo el sentido, porque son mujeres que están llamando a la gente a la calle a ir a marchar contra el judicial, a ir a marchar contra Inostroza Pariachi, a ir a marchar contra Chávarri, a marchar a decir, oigan, no podemos seguir teniendo la justicia en manos de esos hombres que trafican con nuestros cuerpos y con nuestras vidas, ¿no? Y que no solamente eso, que piden favores sexuales en la misma corte. No, y que piden 10.000 verdecitos para liberar a Pero además, a un agresor, a un violador de una niña de 11 años. Hemos estado haciendo todo el caso de hostigamiento sexual y el tema del sometimiento versus el consentimiento. Acá es gravísimo. Es gravísimo. En las cortes es gravísimo. En el mundo del derecho es grave, Rosa María. Me vas a decir. Empezando ya incluso en la Universidad Católica, entiendo que han empezado un conjunto de protocolos para el cuidado de ya habían protocolos, no solamente alumnas, sino en el tema de las prácticas preprofesionales, que claro, es uno de los momentos en los cuales hay un ejercicio de dominación que muchas veces termina también en sometimiento. Sometimiento, no hay consentimiento, hay sometimiento. Entonces, ¿cuál es la reacción del público? Ella quiso, pues. No, papito, se sometió, que es diferente a consentir. Muy diferente. En un régimen patriarcal no te queda más que someterte porque si no te estás jugando la vida. O el puesto. O el puesto, sí. O sea, lo que es tu sustento. Sí. Entonces, no te queda más que el sometimiento versus el consentimiento, que sí es libre, etcétera, ¿no? Ahora, vienen, como dicen, vienen días difíciles, pero no salimos de días difíciles, Rosa María, al menos yo ya. El vienen días difíciles es el pan empezó hace ya un año, pero bueno. No, sí. Empezó con la campaña del 2016, pero en fin. El asunto, Winter is coming. Claro, el asunto es el siguiente. Yo he escrito sobre esto y lo he dicho varias veces y aprovecho que hay una congresista acá que me va a entender. Hay 3 congresistas con sentencias. Sí. ¿Ya? Hay 3 congresistas. Es una vergüenza que un congreso que dice que va a luchar contra la corrupción tenga 3 sentenciados por colusión, por patrocinio ilegal. O sea, tienen todo. O sea, 3. Lapa, Martorell y Benicio Ríos, de 3 partidos diferentes, o sea que esto es sin cara partidaria. Uh-huh. Lo único que les tienen que hacer es levantarles la inmunidad de arresto para que cumplan sus condenas. No están investigados, no, están condenados, tienen sentencia. ¿Por qué esto se tapa y no se resuelve de una buena vez? Entiendo que los casos son diferentes dentro del Parlamento. ¿En qué sentido? Que no los 3 casos se han solicitado el levantamiento de la inmunidad. Claro. Y ese es un tema delicado. Si no te solicitan el levantamiento de la inmunidad, no levantas la inmunidad. Yeah. Entonces, ¿por qué no la solicitaron? ¿Por qué no han solicitado la inmunidad? Eso hay que preguntárselo pues al Poder Judicial, que hay que reformar, que evidentemente a saber qué habrá pasado. Del Cusco sí lo ha pedido. En el caso de sí. Entonces, por eso digo que no son iguales, porque por ejemplo, para el congresista Lapa, el propio congresista Lapa ha dicho que él no tiene ningún problema en que le levanten la inmunidad. Cosa que también ha dicho, por ejemplo, el congresista Martorell. Con Martorell no. El congresista Wilber Rosas, que no está con sentencia, sino que está en un proceso, pero él ha dicho públicamente que él no quiere inmunidad, que él más bien quiere enfrentar tranquilo el proceso que está siguiéndosele en su contra. Entonces, haya proceso de presunción de inocencia, ¿ya? A mí lo que me preocupa son los sentenciados. No, estoy de acuerdo contigo. Tenemos un problema serio en la subcomisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria, que sesiona tarde, mal y nunca. Así es. Y que cuando sesiona para hacer, el apañamiento, lo que es gravísimo, porque no es solo en ese caso esos 3 sentenciados. Es el caso del congresista Acuña, que también solicitaron el levantamiento de inmunidad y el Parlamento decidió que no. Así es. ¿Y qué es lo que está sucediendo al final de cuentas? Y Orejo no llega al Pleno. Tal vez ahí habría que hacer alguna decisión, porque se coloca una comisión. En este caso, por ejemplo, son comisiones que casi nunca se convocan. Por ejemplo, a nosotros nos incluyeron a todo, menos a esa. Entonces, de que hay control de los votos. Claro, pues. Entonces tú terminas siendo es una comisión como oscurantista, porque casi nunca sabemos cuándo sesiona. Y además sesiona en horarios repentinos, que hace que muchas veces, si yo te convoco, congresista, mañana hay sesión y tú estás pues en semana de representación en Ayacucho, evidentemente no vas a llegar, ¿no es cierto? Claro. Entonces termina convocándose de manera tal que van solo unos que resuelven muy rapidito, ¿no es cierto? ¿Y por qué es eso? Porque necesitan los votos de estas personas que votan con el fujimorismo. Para la mesa directiva, por ejemplo. Porque no solo hubo lo del levantamiento el no levantamiento de la inmunidad, sino que tenemos pendientes casos como el caso de la señora Yesenia Ponce, que ya tiene un dictamen de la Comisión de Ética que no requiere renovación, porque en los otros casos de las otras comisiones
no tenemos presidentes ahora. Pero en el caso de ética no, porque ética dura 2 años. Claro. Entonces ética es estable. La presidenta sigue siendo la presidenta. O Bueno, sea que ya si tú haces mañana un pleno, la presidenta ya está, ya emitió su dictamen y por tanto ella ya puede Solo se sustentarlo vota. en el pleno. Solo Solo se se vota. vota. Pero no se votó antes de la votación. Claro, pues porque De la mesa ahora, directiva. eso es 120 días de suspensión, que puede ser un castigo económico, pero no es la parte delictiva. O sea, Yesenia Ponce tiene que enfrentar falsa declaración. Falsa declaración ante autoridad administrativa es un delito. Ella ha declarado en falso varias veces. Entonces, eso es un delito. Y en cambio, a Kenji Fujimori le levantan la inmunidad más o menos en procedimiento express. Entonces, yo no tengo duda que había que levantársela, y bien levantada. Había que levantársela, Rosa Pero María. el Era una problema, barbaridad. el problema es que los otros la tienen subcomisión no sentencias. avanza. Pero además, bueno, eso sí, ahí son casos diferentes. No es subcomisión de acusaciones, sino de levantamiento de inmunidad. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y en ese sentido, recordar que el congresista Alberto Quintanilla fue el primero en presentar el primer proyecto en decir, bueno, acá el tema de la inmunidad tiene que entrar a debate. Porque no puede ser que los parlamentarios tengan inmunidad como la tienen. No, además, el reglamento del Congreso dice claramente que los hechos anteriores al mandato parlamentario no están sujetos a inmunidad. Y las sentencias de estos 3 parlamentarios son anteriores, son por hechos anteriores a su mandato. O sea, ni siquiera debería pasar por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. No debería porque pasar. ni siquiera les compete a la Comisión. Dice, señor, somos incompetentes, llévenselo. La Corte del Cusco podría arrestar. Bueno, creo que en el caso de Benicio, el congresista no ha vuelto al Parlamento. Sí, pues. O sea, no está yendo. No está yendo, pero digamos, No podrían fue ni a arrestarlo. la elección de la mesa directiva, ni fue a la sesión de 28 de Pero junio. que deberían arrestarlo. El señor tiene una sentencia de 7 años por colusión. Mandó comprar un terreno donde... Es genial el caso. El vendedor ofrecía, pedía $250,000 por su terreno para un relleno sanitario y él le pagó 423,000. ¿Quién se quedó con el vuelto? Ya se podrán imaginar, es una especie de comunicore. Oye, es un caso redondo, pues le probaron todo, 7 años de condena, ¿verdad? El señor ¡fush! Entró al Congreso. El caso es del 2009. ¿Ya? Entonces, los hechos ocurren en el 2009. ¿Por qué no está preso? Vota con el fujimorismo. Entró por APP, pero vota con el fujimorismo. Entonces, era alcalde provincial de Urubamba. Eso no puede ser. No puede ser. El otro caso es un caso de Sofra Tacna y el otro caso es un caso, ya me los aprendí todos, porque yo vivo espantada de que las personas que salen a gritar contra la corrupción tengan en sus filas a personas sentenciadas. ¡Sentenciadas! No hay indicios, ¿ah? No. Sentencias, ya terminó. Pero ahí sí hay un tema grave, porque además el procedimiento hace que lo vea la subcomisión y si la subcomisión dice no, ya no llega al pleno. Entonces no hay manera de debatirlo. O sea, los que no estamos en la subcomisión no tenemos cómo expresar nuestra opinión contraria, digamos, ¿no? No se puede presentar un día, señor, cuestión de orden. Claro. En este hemiciclo hay sentadas 3 personas con sentencia. Y yo quiero que se debata ahora por qué están sentadas acá. Escucha, a mí me queman en la hoguera en el Parlamento Nacional. A mí, yo si fuera parlamentario me queman en la hoguera. Te llevaremos, Rosa María. Claro, me peleo con todos el primer día. Acá hay 3 personas, 3, todos tienen sentencia. ¿Qué hacen sentados acá? No, ¿de qué comisión ni 8 cuartos? En este momento se discute si estas personas van a seguir sentadas acá o no. Cuestión de orden, señor. Que estén los presentes, que sean competentes para estar sentados acá. Esos señores son incompetentes para estar sentados acá. Pero claro, significa pues pelearte con todas las bancadas. Porque son de todas las bancadas. Sí, bueno, son de 3, ¿no? De 3. Digamos, de las populosas, digamos, de Sí. APP, del fujimorismo y de Frente Amplio. O sea, de las que tienen bastante gente, ¿no? Yo lo que sí creo, y lo digo porque es lo que ha dicho además abiertamente el congresista Lapa, es que él ha dicho que él no quiere ningún tipo de inmunidad. Y entiendo que en su caso no ha habido pedido de levantamiento. Entonces, que vaya que Entonces, se entregue, pues. es parte del tema. No tiene segunda instancia, sentencia, Rosa María. Ojo. Ya, pero es una prisión, o sea, no le han aplicado no, perdón, ahí Bueno, no quiero entrar a defender ni entrar al detalle. claro. El creo es que son casos diferentes igual. Claro. En uno sí hay un pedido de levantamiento de inmunidad y que por razones que me parecen equivocadas y cuestionables, hay una comisión que no ha levantado la inmunidad. Si hay un pedido de levantamiento de inmunidad, se debería levantar la inmunidad. En el único caso en el que yo sí creo que no se debiera levantar una inmunidad, es en el caso que tuvieras una persecución política ante alguien que está haciendo un ejercicio de fiscalización. Y ahí tienes toda la razón del mundo de mantenerle la inmunidad. Pero si no, no tiene sentido. Y por eso es que, nuevamente,
en la Comisión de Constitución hay proyectos de ley presentados hace más de 2 años que están esperando que se pueda debatir. Uno de ellos, un proyecto de Alberto Quintanilla, la congresista Patricia Donaire también ha presentado, ella ha presentado uno para que no haya inmunidad en nada. De nada. Alberto ha presentado un proyecto para que haya inmunidad en caso de que sea en ejercicio de función congresal, es decir, si tú haces un ejercicio de fiscalización o tú estás en un ejercicio de trabajo como congresista, por eso no te pueden hacer algún tipo de acción judicial durante esos años, para mantener la esencia de la razón de la inmunidad. Ahora, y además entrega la decisión de levantamiento no al Parlamento, sino al Supremo. Ahora, el tema de la Pero igual el punto de fondo... Ahora, le digo una cosa, el tema de la difamación parlamentaria, ya Es gravísimo, podríamos sí. hacer un compendio, ¿no? Difamación parlamentaria. O sea, es una cosa impresionante, porque una vez que el congresista más o menos al mes y medio de haber sido elegido se empodera, comienza a difamar y se da cuenta que no le pasa nada. Entonces difama peor y peor y peor. Rosa María, mira el señor Becerril que no para de decirnos terroristas u otros congresistas que son capaces de decir barbaridad y media. Sí. Hay varios a los que tengo ganas de denunciar, pero claro, no puedo. No, sí se puede, sí se puede. Yo lo voy a contar cómo. A ver. Cuando les... tú sabes, el delito de difamación prescribe a los 3 años. Sí, pues. Ya, pues. ¿Cuánto tiempo falta para que se vayan? 3, si Ya, es pues. que Sí. se mantiene esta Por eso, historia. que sigan difamando, que sigan difamando. Claro, esperemos hasta el... Pero lo que ya por lo menos pasó el Lo año que ya pasado, pasó, ya ya no pasó. puedo. Pero a partir de este momento, que difamen un montón, un montón. En agosto del 2021 se les acaba la inmunidad. Y ¡pin! Entra su... Y si les alcanza, porque no ha prescrito. Ya. Por si acaso. Anoto. No quería contárselo a todos, no para que sigan difamando, pero... Bueno, no. De verdad, sobre todo el último año. Y uno se da cuenta, el último año bajan el tono, ustedes no se imaginan. Porque ya saben que la prescripción no les alcanza. Entonces ahí todos son buenitos, ya nadie difama. No hay ningún terruco, no hay rojete, no hay escabiar. No, jamás, nunca. De verdad, van a ver. Vamos a ver. Experiencia de varios congresos. El último año, porque además hay elecciones, todos quieren ser reelegidos. Entonces, Becerril habla de... Bueno, pero Becerril habla de Dios. Comienza a hablar de que vio a la Virgen. Dios sabe, ¿ya? Pero de verdad, o sea, es bueno el amor al prójimo. Entonces, ¿qué le pasó? Se acabó la prescripción. Hay que ver ahí, más allá de la prescripción con el señor Becerril, que se le acabe el blindaje y que podamos hacer lo que corresponde en el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por ejemplo. Tú has hablado del caso Kenji Fujimori. Yo voté a favor. Me parecía que el señor no podía mantenerse en el Parlamento después de quedar clarísimo que estaban traficando influencias. Claro. Pero el señor Becerril ha hecho lo mismo. Exactamente. Entonces, si es que hay claridad y hay un mínimo de consecuencia y se sigue la misma pauta, pues el fujimorismo debería votar a favor del desafuero del congresista Becerril. ¿A quién le ha caído la calificación del caso? A Alianza para el Progreso. Así que ahora está en manos de Alianza para el Progreso la calificación de este caso. Estaremos atentos a ver qué cosa es lo que presentan. Pero después, pues, de la exoneración de Richard Acuña, tú sabes, hermanita... Habrá que hermanita ver. Hermanita, habrá que ver, por eso siempre me has apoyado, ¿no? sí decimos que estaremos todos muy atentos a ver qué cosa es lo que el congresista Vázquez hará. Yo quiero esperar a ver qué cosa presenta, pero en todo caso ya tiene el plazo. Quisieron evitarlo de meter en la comisión permanente pasada, menos mal la presión de los congresistas ahí presentes logró que no se evadiera el tema y se diera el plazo de calificación. Y entonces, en teoría, en 15 días, bueno, ya menos, en 12 días debería estar el informe sobre el caso del congresista Becerril y eso votado en la subcomisión para llevarse al pleno, ¿no? No va a llegar al pleno nunca. Vamos a esperar, Rosa María. Creo que ese es un caso bien grave. Es gravísimo, y hay que por seguir supuesto. insistiéndole al fujimorismo. Debería estar fuera del Congreso. Que en este de caso manera. es un tema que tienen que ellos insistir y permanecer en el asunto. Y habrá que ver lo de Inostroza, que ya está, bueno, el congresista Pacori es el que le han encargado, es congresista del Nuevo Perú, es el que está viendo el caso de Inostroza y el de los consejeros, para poder avanzar, porque como nos han dicho, y es real, el señor Inostroza sigue declarando y haciendo lo que sea, porque como es supremo, necesita que el Parlamento le haga el antejuicio antes de que pueda alguien detenerlo. Esa es otra institución que hay que revisar. ¿Ok? El antejuicio se creó para persecución política, igual que la inmunidad, no para hacer del Congreso una guarida de ladrones. Entonces, el antejuicio solo debería aplicarse en casos de persecución política después de cumplido el mandato. O sea, yo salgo de mi mandato, me están persiguiendo mis enemigos que ganaron las elecciones. Ya, yo lo entiendo. Nada más.
pero igual que la inmunidad para persecución política, pero ahora se ha prostituido tanto. No, está fatal. Entonces son instituciones que tienen que ser revisadas. Y entonces Chao, a tu ahí juicio. tenemos un tema grave. Y entonces ya quedó clarísimo. Si hasta el señor Inostroza ha hecho el pedido de que el Congreso levante los beneficios que tiene el señor Inostroza como supremo, ¿no? Claro. Lo que la gente quiere es que su representante sea como uno. Eso es lo que quiere. Yo quiero que mi representante sea como yo. No que esté por arriba de mí. Entonces, como yo. Yo no tengo antejuicio, yo no puedo levantar el teléfono y llamar a un juez. Yo me dice, hermanito, agilízame, no puedo hacer nada de eso. Eso sí, entonces, bueno, queremos que todos tengamos iguales oportunidades. Nos tenemos que despedir porque es tardísimo, nos están matando en todo el Perú, ya lo sé. Pero bueno, el tráfico es el tráfico en Lima. Por favor, perdón a todo el Perú. No vengan a Lima, hay un tráfico horrible. Está fatal, sí. Muchas gracias, congresista, por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Nos tenemos que despedir y será hasta mañana. Hasta mañana con otra edición de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos.